All right, Gloria, go ahead and unmute. Alicia, if you can go to the next slide, we're going to get started. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a la Cámara de Comercio de Fontana en esta presentación para ayuda para sus pequeñas empresas. Le queremos empezar con un aviso de la Cámara de Comercio de Fontana. Es una asociación de membresía enfocada en proporcionar información necesaria a nuestra comunidad comercial. Las reglas y normas y seguir que se cubren en este seminario web fueron recopiladas y nuestra mejor capacidad para ayudar a usted a entender y la ayuda y recursos que están disponibles para su empresa. Sin embargo, no estamos familiarizados con su empresa en particular o sus necesidades. Por favor, consulte con su asesor fiscal antes de tomar cualquier acción basada en esta información. Next slide. Son las instrucciones. Todos los participantes estarán silenciados durante toda la presentación. Ingrese sus preguntas en el cuadro haciendo clic en el botón Preguntas y Respuestas. Las preguntas se contestarán al final de nuestra presentación. Los personas que van a presentar hoy, estamos muy contentos que están aquí para estar aquí con ustedes y presentar esta información que es tan importante para nuestra comunidad. Jaime Rodríguez ha estado en la industria de servicios financieros por más de 20 años. Ha sido banquero personal, banquero comercial y prestamista de buenas raíces comerciales y ha trabajado para Bank of America, Citibank y Wells Fargo. Se unió en Impact Business Capital en febrero del año pasado para proporcionar acceso a capital para pequeñas empresas. Él está aquí hoy para ayudarlo a comprender los conceptos básicos del programa PPP. Amy es dueña del Tio's Grill y Cantina, que opera 5 locales y su ubicación principal es en el norte de Fontana. Amy compartirá información sobre el programa de cumplimiento COVID del condado de San Bernardino y consejos sobre los requisitos y comunicaciones. También es miembro activo de la Cámara de Comercio de Fontana. Me da mucho placer en presentarlos a nuestro primer orador, Jaime Rodríguez. Jaime, you're up. Got it. Muchas gracias, Gloria. Me llamo Jaime Rodríguez de Impact Business Capital y un placer estar aquí hoy con ustedes. Voy a hablar del PPP y los fondos adicionales que acaban de agregar hace poquito. El programa de protección salarial que le voy a decir PPP comenzó con 349 mil millones como resultado de la ley CARES, decretado como ley el 27 de marzo del 2020. Se sumaron 310 mil millones adicionales en la enmienda de la ley CARES el 24 de abril del 2020. La meta, asegurar que el pequeño comerciante, empresarios individuales y contratistas independientes fuesen beneficiados en esta ronda de aprobación de fondos. Next slide. El programa de protección salarial que le voy a llamar PPP de ahora en adelante, ¿qué es? Bueno, es un préstamo garantizado para ayudar a cubrir la nómina. Si se utilizan los fondos debidamente, califica para que lo condonen, o sea, que lo perdonen o lo descarguen, la deuda un 100%. Se tramite con su banco actual o uno aprobado y se administra por el SBA, la Administración de Pequeño Comerciante, que en inglés se le dice el Small Business Administration. Es para pequeños comerciantes y organizaciones sin fin de lucro o non-profits, incluyendo iglesias que mantengan la nómina durante este periodo. Eso es lo que es el PPP, una forma de reemplazar los paychecks de gente de los negocios que han cerrado temporalmente. Next slide. Entonces, con el PPP o el programa de protección salarial, ¿quién califica? Bueno, allí son las empresas, organizaciones sin fin de lucro, como dije, que son las 501Cs o que incluyen iglesias,
organizaciones de veteranos, comercios de entidades de tribus, empresarios individuales, contratistas independientes y personas que trabajan por cuenta propia. También cualquier entidad de empresa con 500 empleados o menos por localidad física y franquicias también. Next slide. Ya cuando uno sabe del PPP, entonces, ¿cómo se puede utilizar esos fondos? ¿Verdad? Bueno, eso es los costos de la nómina total. La residencia del empleado debe estar dentro de los Estados Unidos. ¿Okay? Costos relacionados a la prestación de seguro médico es otra forma también, son los fondos. Salarios y comisiones del empleado. Se restan cualquier cantidad que exceda $100,000. Entonces, ahí lo que dice es que si tiene un empleado que gana 110, por ejemplo, esos 10,000 no cuentan al cálculo del PPP, o sea, un máximo de $100,000. El pago de interés calculado sobre la hipoteca. Arriendo incluye la renta a pagar por contrato de arrendamiento. Servicios públicos, el interés sobre cualquier otra deuda incurrida antes del 15 de febrero. Entonces, esas fechas importantes, antes del 15 de febrero. El refinanciamiento del préstamo por desastre, otorgado entre 31 de enero y el 3 de abril del 2020, si esos fondos fueron utilizados por costos de nómina. Okay. Next slide. El PPP, ¿qué son los costos de nómina? Okay. Los costos de nómina son, unos ejemplos son la remuneración de los empleados cuya residencia se encuentre en los Estados Unidos, o sea, que tienen que trabajar aquí. Costos incluyen salarios, sueldos, comisiones y otra remuneración, incluyendo propinas que sean calculadas razonablemente. Pago de vacaciones, permiso de maternidad, paternidad, familiar, médico y por enfermedad. Finiquito por separación de empleo o despido. Prestaciones, incluye cobertura de seguro médico en grupo, primas de seguro o pensión. Pago de los impuestos locales y estatales. Y para el empresario individual es el salario, comisiones, ingreso y ganancias netas. Next slide. Entonces, ya cuando uno tiene todo eso, ¿cuáles son los costos de nómina que no califican? Porque hay unos que califican y ¿cuáles son los que no califican? Y como dije en el otro, cualquier empleado cuya residencia que se encuentre fuera de los Estados Unidos. Salarios de los empleados que excedan $100,000. Retención de impuestos federales entre el 15 de febrero y el 30 de junio del 2020, incluyendo los del Sistema de Seguridad Social, el FICA, Ley de Pensión Enfermería y la retención de impuestos sobre el ingreso de los empleados. Remuneración por permiso familiar o enfermedad que califique para un crédito tributario bajo la nueva ley Familia Primero en respuesta del coronavirus. Contratistas independientes, debido a que pueden presentar una solicitud por cuenta propia. Ahí es importante porque los contratistas independientes, hay gente que tienen su propio negocio, pero les pagan a ciertas gentes con un 1099. Bueno, el PPP no cubre ese tipo de empleo, pero la persona que recibe el 1099 puede aplicar por sí mismo. Dueños de la empresa de un 20% que estén bajo probatorio, libertad vigilada, o que hayan sido condenados de un delito mayor en los últimos 15 años. Entonces, si en una compañía hay dos personas, cada quien es 50 y 50, pero una de esas personas tiene una historia, pues, donde tiene una cantidad mayor de 20% y tiene eso que acabo de decir, no va a calificar. Aquellos que han obtenido un préstamo por desastre cuya cuenta esté declarada morosa, o sea, delincuente, que hayan causado pérdidas al gobierno. Este es un ejemplo de alguien que pueda tener un tipo de préstamo del gobierno, como un FHA, un préstamo del gobierno donde no cumplieron con su deber. Eso también le perjudica en el préstamo. Y final, amas de llaves y niñeras. Next slide. Ahora, con el PPP, ¿cuáles son los costos y condiciones del préstamo? La cantidad máxima del préstamo son hasta los 10 millones. ¿Okay? La tasa de interés es 1% y es una plaza de 2 años. No hay costos, no hay recargos por pagos anticipados. Entonces, si lo quiero pagar uno temprano, se puede. No hay garantía contra valor y no hay aval garantía personal tampoco. ¿Okay?
Next slide. Este es un ejemplo, en el siguiente, el cálculo de la cantidad del préstamo, es un ejemplo básico. Tenemos una compañía donde el salario, la nómina anual eran $240,000. Esa cantidad, el promedio de la nómina mensual, lo dividen por 12 meses, que es 20,000. Entonces, eso lo multiplican por 2.5 y agarran la cantidad del PPP, que en este caso serían $50,000. Okay. Next slide. Cuando uno recibe ese dinero, entonces, un ejemplo, el préstamo llega a mi cuenta hoy. Desde hoy empiezan esas 8 semanas. El periodo cubierto de 8 semanas después de la fecha inicial del préstamo. Son la condición del préstamo. El capital y el interés acumulado en parte o por completo. Costos de la nómina en su totalidad. Pagado de interés sobre la deuda hipotecaria incurrida antes del 15 de febrero. Pago de servicios públicos, utilidades antes del 15 de febrero. Entonces, si uno tiene un vehículo que usa para el negocio, pero lo agarraron en marzo o después del 15, no califica. Pero si esa deuda estaba ya antes del 15 de febrero, entonces sí califica al PPP. No se podrán atribuir más del 25% de la cantidad de préstamo o gastos no relacionados a la nómina. El 75% de los fondos del préstamo deberá mantener a los empleados trabajando y remunerados. El cálculo son 8 semanas, que son 56 días, por 2,5 o 2 meses y medio, por 76, que es el 75%. Entonces, lo más importante del PPP es que de la cantidad que uno recibe, el mínimo que uno tiene que poner para atrás a trabajar con los empleados, depende de los reportes que usted le dio a su banco o al banquero, donde determinaron la cantidad del préstamo. El 75% tiene que ir para atrás a los empleados. El 25% se lo dan al dueño en una forma de pagar para ciertos gastos que son elegibles y que están descritos en el SBA. Next slide. Cuando se acaban las 8 semanas, entonces, ¿cuáles son los requisitos para la condonación? Bueno, es presentar la solicitud al banco prestamista, el que le hizo el préstamo, verificar el número de empleados y sus niveles de pago, o sea, reportes de la nómina, declaraciones impositivas, estados de ingresos y egresos para los empresarios individuales, o reportes bancarios para mostrar costos de la nómina. Verificar los costos de arrendamiento, hipotecarios y servicios públicos y utilidades. El prestatario, que es usted, deberá certificar que los fondos se utilizaron para esa nómina. El prestamista debe tomar una decisión dentro de los 60 días. Entonces, en este caso, ya cuando uno agarra el dinero, se acaban las 8 semanas, uno puede empezar el proceso de meter el papeleo para que sea perdonado o la condonación. Pero en muchos casos, ahorita todo esto es muy nuevo. Es mejor que el banco se presente con ustedes primero y tengan todo en lista. Lo más importante del PPP es que pongan una forma de documentar todos los gastos que han hecho con los fondos que recibieron del PPP. Next slide. Entonces, ¿quién prueba el préstamo de PPP? Sería, como que dice la primera pregunta, ¿verdad? Todos los prestamistas de préstamos SBA 7A actuales y los bancos tradicionales aprobados. En muchos casos, la guía que damos nosotros es que deben de comenzar con su prestamista actual. O, por ejemplo, si hay una cuenta bancaria del Banco de América o del Wells Fargo o algo así, ahí empiecen, ¿verdad? Si ese banco no está tomando aplicaciones o tienen ciertos requisitos, entonces es cuestión de encontrar otro prestamista que esté haciendo el PPP que no tenga ciertas calificaciones. Un ejemplo, AMPAC sí hace aplicaciones de PPP, pero nosotros nomás hacemos las aplicaciones hasta $50,000. Entonces, si hay un cliente que requiere más de esos fondos, no les podemos ayudar, pero sí los podemos enviar a otro banco. Prestamistas no bancarios autorizados por el ministro de Hacienda, y eso está todo por terminarse. Y la orden es el que llegue primero, por orden de llegada, ¿verdad? Las aplicaciones, todas las están tomando. Como dije antes, eran 310,000 millones fueron aprobados en la segunda ronda. Creo que desde el 11 de mayo todavía quedan como 120,000 millones. Parte de la razón de eso es muchos de los fondos en la primera vez fueron regresados por las compañías más grandes y le dieron acceso más a los bancos chicos de presentar sus aplicaciones también. En la primera vez los fondos se acabaron en 13 días.
y parte de eso fue que en la primera semana no dejaron a ciertas aplicaciones entrar y de ese tiempo a las que entraron al siguiente no tuvieron suficiente tiempo para aprobarlas. Y de esta ronda ya llevamos casi un mes y todavía hay fondos. Entonces son buenas noticias, ¿no? Y con eso les presento a Amy Loera de Tíos Cantina and Grill. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Amy Loera. Soy propietaria de Loera Restaurants, Inc., que a su vez funge como Tio's Grill and Cantina y Tio's Mexican Food. Tenemos localidades, como dijo Gloria, en las ciudades de Fontana, de Riverside, Eastvale y 2 en Rancho Cucamonga, pero nuestra localidad principal está en la ciudad de Fontana. Hoy yo les voy a hablar sobre otro programa, el programa de trabajo compartido del Departamento de Desarrollo de Empleo, conocido por las siglas en inglés EDD, que es el Employment Development Department. Ahora, ¿qué es este programa? Este programa es un programa donde los empleados pueden presentar una solicitud para el programa de trabajo compartido del seguro de desempleo como una alternativa temporal a los despidos si la productividad de su empleo o los servicios del negocio se han reducido. El programa de trabajo compartido ayuda a los empleadores, primero, a minimizar o eliminar la necesidad de despidos en casi todos los tipos de negocios, porque obviamente todas las industrias durante esta pandemia nos hemos visto afectados y hemos tenido en algunas ocasiones que reducir no solo la cantidad de empleos, sino inclusive algunos salarios, la cantidad de salario. Pero también ayuda a mantener empleados capacitados y recuperarse rápidamente cuando las condiciones del negocio mejoren, porque permite la posibilidad de no tener que descansar a estos empleados que ya han sido capacitados, que ya han sido entrenados, que ya saben hacer el trabajo a diario. Y al mismo tiempo a ellos, al empleado, le permite suplementar ese ingreso que normalmente hubiese percibido. También evita los gastos de reclutar, contratar y capacitar a nuevos empleados, que no sé para ustedes, pero para nosotros representa un costo, ¿no? Porque básicamente le estás pagando a un nuevo empleado que todavía no sabe desempeñar el trabajo como si ya lo supiera hacer. Next slide, please. Ahora, ¿qué es este programa? El programa de trabajo compartido ayuda a los empleados cuyas horas de trabajo les han sido reducidas para que puedan recibir beneficios del seguro de desempleo, que es el EDD, Unemployment Development Department, o Employment Development Department, I should say, mantener su empleo actual. Entonces, siguen trabajando con ustedes, pero suplementan el sueldo si se les ha recortado. Y evitar también las dificultades económicas que hemos padecido muchos. Me incluyo porque mi negocio se vio afectado también. Me imagino que el de ustedes también. Pero esto es algo insólito, algo que jamás habíamos visto antes, algo que nadie nos preparó y no sabíamos hacerle frente, ¿no? Entonces, las dificultades económicas es algo que todos tenemos en común. Next slide, please. ¿Quién califica? Bueno, la persona que califica para el programa de trabajo compartido del Departamento del Desarrollo de Empleo debe estar legalmente registrado, el negocio debe estar legalmente registrado como comercio en el estado de California. Debe tener un número de cuenta de empleador del estado de California y debe estar activo. Obviamente es el número de cuenta EDD que se les proporciona a todos los comercios. Tener un mínimo de 2 empleados y por lo menos el 10% de sus trabajadores regulares o alguna sección de sus trabajadores deben verse afectados por la reducción de horas de trabajo o de sueldos. Es decir, si tienen 100 empleados, obviamente están indicando que están descansando a 10 empleados o bien que se está reduciendo el salario de sus empleados en un 10% hasta un 60%. Las horas y sueldos se deben reducir, como ya dije, en un 10 a un 60%. Así que si se reducen en una cantidad mayor a 60%, entonces ya es cuando el empleado puede solicitar
la prestación de desempleo regular y no bajo este programa. Y los beneficios de salud y de retiro deben permanecer igual a como estaban anterior, siempre y cuando el empleado siga cumpliendo con los mismos estándares de los otros empleados que no están participando en el programa de trabajo compartido. O sea, esa persona, aunque ya no esté trabajando de tiempo completo, sigue recibiendo las mismas prestaciones que todos los demás que sí están trabajando de tiempo completo. La unidad de negociación sindical de los empleados debe estar de acuerdo en que el empleado participe voluntariamente y firmar la solicitud de trabajo compartido. Ahora, les aclaro, a mí no me quedó claro si el que debe firmar es el empleado o si debe firmar la unidad de negociación sindical. Eso lo tendrían ustedes que aclarar con el EDD, ¿sí? Entonces, inclusive pueden llamar directamente y preguntarles. Las unidades de trabajo afectadas que se deberán cubrir por el plan de trabajo compartido para los empleados que participen deben ser identificados con su nombre completo y su número de seguro social, igual que con cualquier otra prestación que percibieran. Next slide, please. Ahora, ¿quién califica para este programa? Se refieren a qué comercio calificaría para participar en este programa. Son los comercios donde se les haya avisado a los empleados con anticipación de que tienen ustedes la intención de participar en el programa de trabajo compartido para que así ellos empiecen a decidir si van a solicitar estas prestaciones en caso de que se les reduzcan las horas de trabajo o el sueldo, ¿no? También deben identificar cuántos despidos se evitarán al participar en el programa de trabajo compartido, ¿sí? Es decir, les tienen ustedes que indicar al EDD que si les otorgan o les aprueban participar en este programa, entonces ustedes no se verían forzados a despedir, por ejemplo, no sé, un 30% de su personal o un 10%, lo que sea. Pero deben ustedes hacer un cálculo más o menos de cuántos despidos se evitarían. También deberán entregar todos los reportes o documentos necesarios al EDD. Estos se refieren a los reportes de la nómina, porque los reportes de la nómina indican no solo cuál es la cantidad de los sueldos de cada persona, sino que también indican cuántos empleados tienen ustedes. Y normalmente son las declaraciones impositivas 941 o DE9, que si tienen algún servicio que les prepara la nómina, me imagino que ellos podrían ayudarles a preparar estos reportes. Next slide, please. Ahora, ¿cómo presentar su solicitud? Bueno, aquí es, hoy en día todo se hace por internet. Ya inclusive este seminario web lo estamos haciendo a distancia. Antes quizá hubiese sido una presentación en persona donde los ponentes están delante de ustedes, pero estamos viviendo en otro mundo. Las cosas son nuevas y las tenemos que hacer de manera distinta. Los empleados pueden presentar su solicitud inicial o bien una renovación de la solicitud al programa de trabajo compartido por internet. Y el sitio web es www.edv.ca/work-sharing-program.ht. HTML. Ahí es donde pueden presentar su solicitud por internet, o bien, si son como yo y prefieren hablar con alguien en persona, pueden pedir mayor información sobre el programa llamando al área 916-464-3300. Ahora, toda esta información les van a hacer el gran favor de incluírselas en un correo electrónico que van a recibir subsecuentemente después de que se haya terminado este seminario web. Next slide, please. También les quiero hablar esta mañana de otro programa más local, centrado aquí en el condado de San Bernardino, que se llama el Programa de Comercio Asociado de Cumplimiento de Normas contra el COVID. Título larguísimo, ¿no? Pero es un programa bastante sencillo
se ofrece como un refuerzo positivo para premiar al pequeño comerciante quien haya completado el proceso de aprobación de este programa. Me imagino que para fomentar el cumplimiento con todas las directivas que nos están dando para poder reabrir la reapertura de todos nuestros negocios y tener un protocolo de prevención de contaminación, porque es sumamente importante que todos hagamos eso. El programa provee 30 millones de fondos comerciales, otorgando $2,500 al pequeño comerciante para contrarrestar los costos de cumplir con las normas anti-COVID, porque esto representa un costo, obviamente. Tienes que comprar las cubrebocas, tienes que tener algún tipo de desinfectante, etcétera. Entrenar a tus empleados, darles capacitación, y todo esto representa un costo, ¿no? Recibirán también una calcomanía o rótulo autoadhesivo para la ventana de su comercio que dirá, este comercio está en cumplimiento con normas anti-COVID, ¿no? Y es un mensaje positivo para que puedan ustedes mostrarlo a sus clientes y así ellos sientan más confianza, más fe en su negocio, sabiendo que están ustedes viendo por su salud. También obtendrán acceso exclusivo para comprar equipo de protección personal, que se le conoce como el PPE, y al costo directamente del condado. Así que imagínense cuánto van a poder estirar esos $2,500 si están pudiendo comprar todo este PPE a costo del condado, ¿sí? Vale la pena, de veras vale la pena aplicar. Next slide, please. Ahora, ¿quién califica para este programa del condado? Bueno, su negocio califica si se encuentra dentro del condado de San Bernardino, obvio. Y también si ha estado abierto u operando por lo menos 3 años, emplea por lo menos un empleado, pero menos de 100 empleados. Así que aquí estamos hablando en verdad del microcomercio, ¿no? Del pequeño comerciante. Porque el gobierno califica o clasifica al pequeño comerciante aquel empleador que tiene menos de 500 empleados. Pero desde mi punto de vista, 500 empleados es un comercio tremendo, ¿no? Aquí, el del condado, este programa, de hecho, está hablando del pequeño comerciante. Son comercios donde hay un solo propietario individual o una entidad individual que sea propietario del comercio. Que estén al día con sus contribuciones sobre los bienes, es decir, property tax. Que estén al día con sus impuestos, es decir, income tax, durante los últimos 2 años. Y no tener ningún quebrantamiento pendiente contra las leyes municipales o de uso de terreno. Y más que nada eso ya tiene que ver con el código municipal, ¿no? Se le dará prioridad a los comercios que no hayan recibido ningún tipo de ayuda federal o estatal o que hayan recibido algún tipo de préstamo de emergencia por desastre que se le conoce como el EIDL, que es un préstamo del SBA, la Administración del Pequeño Comerciante, o tampoco que hayan recibido el préstamo PPP, que es precisamente del que estaba hablando Jaime. Y esto, aunque lo reciban posteriormente, si no lo han recibido, se les dará prioridad a ustedes, ¿sí? Next slide, please. Y también, cómo presentar su solicitud. Vuelvo al hecho de que todo se presenta por internet. Lo van a presentar en el sitio web https://sbcovid19.com /covid-compliant-business-partnership-program /. Larguísimo, pero nuevamente no se preocupen tanto de apuntar porque todo esto se les va a enviar en el correo electrónico. Next slide, please. Bien, también quiero hablarles de la importancia de la comunicación y las distintas formas de la comunicación. Primero, la comunicación con su personal, con sus empleados. Manténgase al día con medidas de seguridad de salud o actuales o nuevas, porque esto que estamos viviendo es una situación con muchísima fluidez. Las cosas cambian día con día, casi hora con hora.
Y nosotros como dueños, propietarios o personas que dirigen el comercio tenemos que estar al día, ¿sí? Y no solo porque cambian, sino porque en algunas situaciones son distintas, dependiendo de la entidad en la cual estamos enfocándonos. Por ejemplo, quizá los requisitos del Estado sean distintas o tengan, no sé, directivas adicionales de las del condado, o quizá las de salubridad, del Departamento de Salubridad sean distintas, etcétera, porque depende del tipo de comercio del que estemos hablando. Comuníquense diariamente con los empleados sobre la salud y la de su familia, porque obviamente sabemos que lo que uno contagia en casa lo vamos a traer al trabajo. Así que es importante diariamente estarles preguntando cuál es su estado de salud y cuál es el estado de salud de su familia. Mantengan una mentalidad abierta a escuchar las opiniones de los empleados para maneras de mantenerse seguros, ¿sí? Y libre de la contaminación, porque obviamente ellos son los que desempeñan el trabajo, son los que le dan frente a las situaciones cuando salen a relucir y obviamente quizá no solo sepan identificar el problema, sino que también nos pueden dar cuál es la solución. Y eso nos ayudaría muchísimo. Así que mantengan esa mentalidad abierta. Y finalmente, repita, 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 porque esto es cuestión de repetir las cosas hasta que se nos conviertan en un hábito. ¿Sí? Dicen que se toman, ¿qué? 6 semanas para crear un hábito nuevo, pero hasta 6 meses para deshacernos de un mal hábito. Y aquí no nos podemos dar ese lujo, ni de 6 semanas ni de 6 meses, porque aquí tenemos que crear nuevos hábitos de la noche a la mañana y romper esos hábitos malos que teníamos, porque aquí sí que depende nuestra salud de ello. Y también la comunicación con el público. La mejor manera de comunicarse con el público, al menos en mi situación, porque somos restaurantes, es tener rótulos indicando las normas de seguridad, porque cuando tú se los dices de entrada al cliente, entonces ya saben qué esperar, ya saben a lo que se atienen, ¿sí? Así que es muy importante y les facilita la vida, honestamente. Utilicen rótulos específicos al espacio, a la localidad de su comercio. Obviamente el rótulo que yo voy a poner, los rótulos que yo voy a poner en Fontana van a ser distintos a los que voy a poner en Riverside o a los que voy a poner en Eastvale, simplemente por el tamaño del local, los pies cuadrados que tenemos y también el diseño de cada localidad. Así que sean específicos, ¿sí? No vayan a poner un rótulo que en realidad no tiene sentido. Controle la entrada del público a su negocio. No sé si todos ustedes tratan con el público a diario, pero en mi situación sí, es obviamente, vuelvo, es un restaurante y hemos tenido que vernos en la necesidad inclusive de colocar un portero para estar controlando cuánta gente puede entrar a la localidad, nuevamente para cumplir con esas directivas que nos da el Estado para evitar la contaminación. Y hable con sus clientes sobre el cumplimiento de las normas de seguridad. Muchas veces les preguntan, ¿por qué está usted haciendo esto y antes no lo hacía? ¿O por qué lo está usted haciendo distinto a como lo hace este otro restaurante, ¿no? Fui ayer a comer a otro lado y lo hicieron de esta otra forma. Hable con ellos y díganles por qué quizá para nosotros tenga más sentido hacerlo así, quizá haya una buena motivación para hacerlo distinto. Y si usted se comunica con ellos, hablando se entiende la gente, ¿sí? Next slide, please. Ahora, si no sabe dónde conseguir estos rótulos o posters que pueden ustedes poner, aquí la Cámara de Comercio de Fontana les está proporcionando un rótulo de manera gratuita que contiene ya casi toda la información necesaria. Obviamente, el Departamento de Salubridad, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, OSHA, todas estas entidades tienen rótulos gratuitos que pueden ustedes buscar por internet y bajar y imprimirlos. O bien se pueden meter al internet y ahí también yo he encontrado varios. Pero el condado de San Bernardino tiene rótulos también muy buenos que pueden ustedes imprimir y colocar en sus localidades, no solo para el público, sino también para sus empleados en sus áreas de descanso, en donde tienen
sus lockers, lo que sea, ¿sí? Así que la información se encuentra por todas partes. Next slide, please. Y bien, eso, eso termina la presentación. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer clic en el botón de preguntas y respuestas para someter su pregunta por escrito. O bien, la pregunta se leerá en voz alta por el ponente o la persona que le pueda contestar la pregunta. Pero tengo entendido también que tienen un icono en algún lado de su pantalla donde parece que están levantando la mano y pueden hacer clic en ese botoncito para que los pongamos en voz alta y podamos escuchar su pregunta y con gusto se las contestamos. Así que con eso, el que guste y tenga una pregunta, nos hace saber, por favor. ¿Nadie tiene pregunta? No es posible que tanto buena información y nadie tiene una pregunta. Bueno, también, Gloria, lo que podemos hacer es que si alguien tuviese una pregunta, después nos la puede enviar por correo electrónico y con gusto se las podemos contestar por correo electrónico. O bien nos ponen en contacto con alguno de nosotros y les podemos dar información más a fondo. Está bien. Y con eso vamos a, how do you say, conclude? Vamos a concluir la presentación de este seminario web. Ojalá que toda la información que les hayamos presentado les sea útil, de que puedan sacar provecho de ella. Les reiteramos que estamos aquí para ayudarles. Tenemos muchísima información. Yo lo que me fijé es de que mucha de la información que ofrecen todas estas entidades gubernamentales no se encuentran en español, no se encuentran en nuestro idioma natal. Entonces es importante que nosotros como comunidad hispana nos ayudemos unos a otros. Así que pónganse en contacto con Gloria o con el personal de la Cámara de Comercio y nos hacen saber si hay manera que les podamos ayudar. Y yo lo voy a dejar con esto. Si llegan a un banco o están tímidos o creen que el banco no les va a ayudar o que la aplicación está muy pequeña o no se quieren complicar con alguien o con algo, sea lo que sea, llámenme a mí si quieren, yo les ayudo. Si puedo, les puedo ayudar. Las aplicaciones, como les dije, son hasta 50,000, es el máximo que puedo hacer. Pero si es una cuestión de la aplicación o qué necesito o cómo le hago después de las 8 semanas, con toda confianza, llámenme o mándenme un correo electrónico y yo les ayudo. It looks like we do have 2 questions that have come in, so I'll ask the first one. La primera pregunta es, entré un poco tarde. ¿Habrá un lugar en donde pueda obtener esta sección? Amy, do you want to give that answer again? ¿Dónde pueda obtener qué, perdón? ¿Esta información? Sección. Bueno, esta sesión. Bueno, creo que la van a subir a YouTube. Gloria, is it going to be on YouTube? Yes, and we're also going to email it to everybody who was here. Sí, la van a subir a YouTube, pero también se las van a enviar en un correo electrónico a todos los participantes. Así que no se preocupen, si no estuvieron desde un principio, van a poder escuchar y ver todo lo que se cubrió. Okay, thank you. The second one is el rótulo. ¿Lo podemos recoger en la oficina de Cámara de Comercio? Yes, that free sign that you're providing, Gloria. They want to know if you're going to be printing it for them. So, de hecho, se los van a incluir en el correo electrónico y ustedes mismos lo van a poder imprimir en su impresora. Ahora, si alguno de ustedes no tiene impresora o tiene dificultad con imprimirlo, nada más nos hacen saber y con gusto les ayudamos. Jaime, yo, Gloria, el que sea, se los podemos imprimir. Si el empleado aplicó para desempleo, ¿aún puede aplicarse para el PPP?
Bueno, si el patrón ya fue, puede aplicar para el PPP, you said? Sí. Ujú. Yes, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, si fuera el otro programa, el programa de trabajo compartido, sí habría cierto trámite que se tuviera que hacer, pero para el PPP, no importa que el empleado haya solicitado ya el desempleo. Am I right, Jaime? ¿Tengo razón, Jaime? Sí, la única cosa con eso es si es una persona que es una sole prop, o sea, que trabaja para sí mismo, entonces no pueden entrar a dos fondos al mismo tiempo. Entonces, si, por ejemplo, yo soy, un troquero y no estoy trabajando y todavía agarro PPP como me pagan $10.99, entonces durante el tiempo que estoy cubierto por PPP, o esas 8 semanas, no puedo tener unemployment. Si acaban las 8 semanas y todavía no tengo empleo, entonces uno puede aplicar para el unemployment. Pero entre el mismo tiempo que está cubierto con el PPP, si recuerdan, es la fecha en cuando los fondos son recibidos, es cuando empiezan las 8 semanas. Entonces, si uno tiene PPP dinero que está pagando un salario semanal por 8 semanas y están recibiendo unemployment, eso puede ser causa que le puedan rechazar la aplicación cuando lo vayan para que lo perdonen. Entonces, después de las 8 semanas, sí puede aplicar uno para el unemployment. Le voy, just para ser claro en esa pregunta vino de Master Cuts Barbershop. So voy aquí dejar que pueden hablar. So you should be able To hear them. uh-huh. Bien, si tiene algo que agregar a esa última pregunta, con gusto se la podemos contestar. I am having trouble with the unmute for some reason. If I Okay. can interject here, guys, I believe you're trying to give someone the ability to speak. When when we're pressing unmute on our side, they also have to accept it on their side. So there may be a pop-up coming up asking them to accept the unmute so they can talk. Okay. So, también Lacey dijo que para obtener una copia de la presentación, envíame un mensaje al Lacey, how do you say it? At fontanachamber.org. Lacey @fontanachamber.org. Y Lacey se escribe L-A-Y-C-E-E. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? I think that's it. Ok, pues fue un honor estar con ustedes y de veras les reitero, si tienen alguna pregunta adicional, se ponen en contacto. Que tengan muy buen día. Muchas Buen día. gracias. Thank you.